El trastorno obsesivo-compulsivo, conocido como TOC, es una enfermedad en la que se observa que el paciente realiza la misma acción repetidamente sin necesidad. Por ejemplo, comprobar algo una y otra vez, lavarse las manos repetidamente o realizar una tarea siguiendo una regla específica una y otra vez. Por regla específica me refiero, por ejemplo, a lavarse la cara 3 veces o contar algo 3 veces. Se observa que realizan este tipo de acciones innecesarias de diversas maneras. El trastorno obsesivo-compulsivo generalmente tiene dos componentes. Uno es la obsesión y el otro es la compulsión. La obsesión es el pensamiento, es decir, el pensamiento innecesario que le viene a la mente y que le genera una ansiedad o incomodidad intensa, y aunque quiera, no puede quitarse ese pensamiento de la cabeza. Se observa que el paciente hace un esfuerzo activo para eliminar ese pensamiento. Por ejemplo, se lavó las manos una vez, pero siente que todavía están sucias. El paciente puede darse cuenta de que este pensamiento es completamente innecesario, como ya se lavó las manos, no están sucias. Sin embargo, no puede deshacerse de ese pensamiento, o puede pensar que la puerta no está bien cerrada, o que si no la revisa de nuevo podría ocurrir algún peligro. Entonces vuelve a comprobarla. Y lo interesante es que, aunque la revise, el pensamiento no lo deja en paz. El pensamiento sigue repitiéndose en su mente y no puede salir de él. Debido a este pensamiento, siente una ansiedad o incomodidad intensa y una inquietud, y para neutralizar esto, realiza los actos compulsivos repetidamente. Por ejemplo, siente que las manos no están bien limpias o que están sucias. Por esa duda, vuelve a lavarse las manos, pero como el pensamiento no lo deja, vuelve a aparecer. Se lava las manos otra vez. Es decir, el paciente cae en un círculo vicioso y sigue lavándose las manos continuamente. O en vez de una vez, revisa algo 2, 3 o 10 veces. O puede sentir una obsesión específica, como que si no hace algo exactamente 3 veces, o si no cuenta algo un número específico de veces, podría ocurrir algún peligro o algo terrible. Por eso se ve que se lava la cara 3 veces. Cuando es decir, y si no lo hace exactamente 3 veces, puede llegar a hacerlo 6, 12, 9, 12, 12, 12 veces y así sigue. Es decir, en el trastorno obsesivo-compulsivo, el ritmo normal de la vida cotidiana se ve gravemente interrumpido. En muchos casos también ocurre que la persona no quiere tener ningún tipo de pensamiento o puede venirle a la mente una imagen o pensamiento muy desagradable, como imaginar que algo malo le sucede a un ser querido o que alguien muere. Este tipo de pensamientos pueden aparecer con frecuencia. En muchos casos también sucede que la persona teme que pueda hacerle daño a alguien. Por ejemplo, después de ver una imagen, le viene el pensamiento de que podría herir a alguien con un cuchillo. Sin embargo, sabe perfectamente que nunca haría algo así y que esos pensamientos son completamente innecesarios, pero no puede deshacerse de ellos. En muchos pacientes también se observa la aparición de pensamientos religiosos o negativos, como tener pensamientos malos sobre Dios o Alá, el Creador, pensamientos que van totalmente en contra de sus propias creencias y que son completamente inaceptables para ellos. La causa de la enfermedad es precisamente esto. No hay ninguna razón para estos pensamientos defectuosos. Sin embargo, los pensamientos regresan una y otra vez y de manera muy intensa. Esto genera tensión o ansiedad y la persona se siente muy mal, por lo que al final puede que pida perdón repetidamente o que rece muchas veces para liberarse de estos pensamientos negativos. O, por ejemplo, cuando va a rezar, siente que tal vez no hizo bien la ablución, así que la repite una y otra vez, o encuentra excusas para volver a empezar. Es decir, surge una especie de duda y vuelve a hacerlo correctamente, se esfuerza más y vuelve a sentarse a rezar. Y de nuevo, ese pensamiento vuelve a aparecer una vez más. Ahora, ¿por qué ocurre este trastorno, este disorder o esta condición? En primer lugar, al igual que otras enfermedades mentales, su causa es multifactorial. Es decir, en esta enfermedad intervienen factores biológicos, sociales y psicológicos. Sin embargo, se dice que, en este caso, la causa biológica o los factores internos de la mente del paciente son los principales responsables. Generalmente se observa que hay ciertos recursos genéticos, cierta asociación genética. Sin embargo, nada de esto se puede confirmar completamente. No, en muchos casos se dice que en realidad hay cambios en algunas funciones del cerebro y que ciertos neurotransmisores, específicamente una sustancia química llamada serotonina, cuya alteración se considera una de las principales responsables de esta enfermedad. Ahora bien, ¿cuándo ocurre realmente esta enfermedad o a quiénes afecta? Es importante recordar que el trastorno obsesivo-compulsivo o TOC puede afectar a cualquier persona y a cualquier edad. Sin embargo, generalmente aparece en la adolescencia. Principalmente es en esta etapa cuando solemos observar esta enfermedad. Y esto puede ocurrir tanto en hombres como en mujeres, y personas de cualquier contexto socioeconómico pueden padecer esta enfermedad.
Y en muchos casos, cuando el paciente tiene este problema, busca la causa y se pregunta si fue por algún error suyo. Es importante recordar que el TOC o trastorno obsesivo compulsivo no se debe a un comportamiento específico del pasado ni a ninguna complicación familiar. La causa principal es biológica. En el tratamiento del TOC o de las obsesiones, debemos recordar que, en primer lugar, cuando el paciente acude a nosotros, le damos una idea inicial sobre la enfermedad, y no solo al paciente, sino que la implicación de la familia es muy importante en este caso. Es decir, la familia debe saber cómo comportarse con el paciente. Muchas veces se piensa que la persona repite ciertas acciones a propósito y que podría controlar su comportamiento si quisiera. Por eso, a menudo, los familiares pueden ser muy duros con él. Por ejemplo, como pasa horas encerrado en el baño, retrasa otras tareas y en muchos casos obliga a los demás a participar en sus actos compulsivos. Es decir, a veces nuestros pacientes llegan con una obsesión por la limpieza tan fuerte que no dejan entrar a nadie en su habitación. Piensan que si alguien entra desde fuera podría traer suciedad y esa suciedad podría causarles muchos problemas. Y aunque el paciente puede darse cuenta de que estos pensamientos son en gran parte irracionales, no puede salir de ese ciclo. Así, vemos que impone restricciones muy estrictas a los demás, prohibiéndoles entrar de cualquier manera, porque estos pensamientos no están bajo su control. No puede detenerlos simplemente porque quiera. Existen algunas técnicas conductuales y medicamentos. Generalmente, tratamos el TOC con ambos métodos. Es decir, el tratamiento principal del TOC o trastorno obsesivo-compulsivo es la medicación, es decir, los fármacos antiobsesivos, junto con algunas terapias conductuales. Y en la mayoría de los casos, si el paciente toma la medicación correctamente y sigue las recomendaciones del psiquiatra de manera adecuada, en muchos casos es posible controlar en gran medida la interrupción de su vida causada por los síntomas graves y también se pueden manejar los pensamientos que le generan ansiedad. Disminuyen, es decir, mediante la medicación es posible mantener este trastorno bastante controlado. Al mismo tiempo, utilizamos algunas terapias conductuales, principalmente la terapia de exposición y prevención de respuesta. En esta terapia vemos que, en muchos casos, el paciente evita exponerse a aquello que percibe como sucio o contaminado. En estos casos, le pedimos que se exponga repetidamente a aquello que le causa miedo o ansiedad. Realmente, no es posible explicar todo esto en detalle aquí, ya que en realidad es el trabajo de un psicólogo clínico especializado. A través de este proceso, el paciente aprende cómo recibir la terapia de exposición y prevención de respuesta, es decir, debe comprender bien cómo funciona esta terapia. Al mismo tiempo, hay otro aspecto importante. Se observa que, en estos casos, el paciente no puede aceptar la situación en absoluto, es decir, llevaba una vida normal, todo iba muy bien. Pero justo después de desarrollar el TOC, hubo una gran interrupción en su vida y en muchos casos le resulta muy difícil aceptar los cambios y las limitaciones que esto implica. Es importante recordar que el trastorno obsesivo-compulsivo es, de hecho, una enfermedad crónica, es decir, una enfermedad de larga duración. Y, en primer lugar, cuanto más rápido pueda el paciente aceptar la enfermedad, más podrá beneficiarse en su lucha constante, ya que esto desempeñará un papel muy útil para él, o al menos eso esperamos. Es decir, si hablamos del primer paso en este tratamiento, el paciente debe aceptar la enfermedad y, una vez aceptada, seguir la terapia conductual y las recomendaciones del médico. Si toma la medicación de manera regular, en muchos casos podrá llevar una vida de calidad y podrá volver a su vida normal. Además, es importante recordar que en muchos casos los síntomas del TOC pueden ser tan intensos que a veces uno puede pensar que se está volviendo loco o que ha perdido completamente el equilibrio mental, preguntándose por qué no puede superarlo. Es bueno aclarar que no hay razón para temer que el trastorno obsesivo-compulsivo vaya a causar una crisis mental grave o algo similar. Si esto ocurre constantemente, entonces puede convertirse en un tipo de trastorno mental grave, lo cual es muy complejo. No es que necesariamente se convierta en una enfermedad mental mayor, pero el trastorno obsesivo-compulsivo es muy doloroso. Es decir, los síntomas realmente causan un sufrimiento intenso al paciente. Al mismo tiempo, puede considerarse una enfermedad mental leve. Por eso, aunque la funcionalidad se mantiene en cierta medida, la normalidad en la vida cotidiana se pierde por completo. Es decir, un paciente con trastorno obsesivo-compulsivo puede ver afectado su éxito en la vida profesional y en su día a día.
Y en cuanto al éxito en las relaciones interpersonales, la vida matrimonial, estos aspectos pueden verse muy afectados. Aunque una persona exitosa puede llegar a mantener y cumplir con estas responsabilidades, si hablamos del curso de la enfermedad, es decir, cómo progresa, solemos decir que tiene un patrón fluctuante. A veces los síntomas aumentan mucho, es decir, los síntomas se intensifican considerablemente. Puede que durante algunos días la persona se sienta mejor, pero luego los síntomas vuelven a empeorar durante mucho tiempo. Por lo tanto, es importante tener en cuenta este aspecto también. Con un tratamiento regular se puede lograr que el paciente mejore significativamente.